Vamos a empezar con una introducción a Cloud Computing. ¿Qué es el Cloud Computing? Es el concepto más básico que debemos conocer cuando somos analistas de datos o data scientists. Es súper básico. En realidad, toda persona debería conocerlo. Entonces, ¿qué es el Cloud Computing o computación en la nube? El Cloud Computing o computación en la nube, también llamada informática en la nube, es la prestación de servicios informáticos a través de Internet mediante un modelo de precio de pago por uso. Ustedes van a encontrar ese término de pago por uso usualmente así: Pay as you go. Recuerden bien este término, ¿ya? Porque este término viene en la certificación y también te puede venir dentro de una entrevista laboral. Recuerden que la informática de la nube no es nada más que la prestación de servicios informáticos a través de Internet mediante un modelo de pago por uso. ¿Qué quiere decir esto de pago por uso o la prestación de servicios informáticos? Cuando hablamos de prestación de servicios informáticos, se refiere a que nosotros alquilamos recursos y servicios para realizar tareas de, por ejemplo, procesamiento, almacenamiento, administración de datos, entre otros. Algunos de los muchos servicios informáticos disponibles que ustedes van a encontrar, por ejemplo, son las máquinas virtuales, el tema de almacenamiento, redes virtuales o bases de datos. Entonces van a encontrar diferentes servicios que ustedes pueden alquilar a empresas proveedoras, como por ejemplo AWS, GCP, Azure. Entonces a eso hace referencia la computación en la nube. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de que tú te compres una máquina para que tú puedas procesar y generar todos tus modelos o lo que tú quieras, pues tú alquilas a una empresa y esa empresa te brinda ese servicio informático. Ya, esa es la idea de computación en la nube. Entonces, ahora la computación en la nube tiene sus ventajas que las vamos a ver en breve, así que no se preocupen si es que por ahí ahorita no tienen este concepto 100% claro, pero lo vamos a ir moldeando a lo largo de cada una de las explicaciones que demos. Por aquí, ¿qué tal? ¿Alguna consulta? ¿Algo que quizá no esté quedando claro? ¿Vamos bien? ¿Sí? Solamente ponen un dedito hacia arriba o si no dicen sí, ok, por favor en el chat y ya con eso continuamos. ¿Todos bien? A ver, muchachos, por favor, me ayudan, no se olviden con el check, claro, para que estemos todos ok. Ahí está, Angélica, Carlos. Listo, muchachos, entonces vamos a continuar. Ahora vamos a ver el tema de modelos de nube. Vamos a ver el tema de los modelos de nube. ¿Y a qué hacemos referencia con modelos de nube? O sea, ¿a qué nos referimos con este concepto de modelos de nube? Porque hemos visto computación en la nube, computación informática o cloud computing, pues no en inglés. Pero, ¿qué son los modelos de nube? Los modelos de nube no es algo que te vaya a venir realmente en una entrevista laboral y pues en la certificación te viene muy poco, pero es algo un concepto general que deberían conocer. Cuando hablamos de modelo de nube, debemos entender que nosotros tenemos tres tipos de modelo de nube. La nube privada es una de estas. La nube privada es una infraestructura de nube que se usa exclusivamente por una organización, pero puede estar ubicada on-premise. ¿Qué quiere decir? O sea, la nube privada no es nada más que una empresa se encargue de gestionar absolutamente todo o que compre servicios, pero que los servicios, esos recursos, sean solamente para esa empresa. Supongamos, ustedes son parte supongamos, de la empresa BCP aquí en Perú. Ustedes pueden alquilar un servicio a Azure, pero en lugar de comprar un servicio general, ¿sí? Un servicio general donde, por ejemplo, ustedes en un servidor pueden compartir recursos con otras empresas, ustedes deciden comprar un servicio exclusivo. Entonces, la nube privada justo trata de eso, de que ustedes tengan la posibilidad de utilizar recursos de manera exclusiva, solamente para ustedes. Esto puede ser on-premise o puede ser a través de una empresa proveedora. Entonces, hay que entender que cuando hablamos de nube privada, no necesariamente hablamos de on-premise. La empresa como tal puede comprar sus propios servidores, puede gestionar todo esto, sí, puede hacerlo, o puede contratar el servicio a otra empresa, pero todo lo que está comprando solamente va a ser exclusivo de esa empresa. No va a compartir recursos con ninguna otra empresa adicional o con ninguna otra persona. Ese es el concepto de nube privada. Ahora, si hablamos de nube pública, pues ahí la cosa cambia, porque en la nube pública es un proveedor de servicios donde ustedes alquilan finalmente estos recursos. Esa es la nube pública. Cuando ustedes, por ejemplo, quieren procesar ciertos datos y necesitan cierto disco, puede ser que ustedes solamente estén adquiriendo cierta partecita de un servidor y la otra parte restante del servidor se puede compartir entre otras personas o empresas. Entonces, en la nube privada, ustedes se percatan que todo les pertenece a ustedes. Aunque ustedes lo estén alquilando, tengan un proveedor, todo les pertenece a ustedes. Ustedes no comparten absolutamente ningún recurso con otros usuarios o otras empresas. Mientras que en la nube pública no sucede eso. En la nube pública, ustedes pueden acceder a los recursos a través de Internet y a un proveedor de Internet, o perdón, a un proveedor, en
este caso le van a comprar esos recursos o servicios. Al proveedor le compran los recursos y servicios, pero para ustedes es invisible. ¿Qué quiere decir? Ustedes simplemente compran, por ejemplo, un disco duro o un espacio de almacenamiento de 1 tera. Eso puede ser una parte de un servidor, solamente un pedacito. El otro tera puede ser que lo utilice, por ejemplo, no BCP, puede ser que lo utilice BVA, puede ser que el otro tera lo utilice uno de ustedes, lo haya adquirido. A eso hace referencia la nube pública, donde varias empresas comparten recursos entre sí porque el proveedor es el que se encarga de gestionar los accesos y también de brindar estos servicios, ¿ok? A eso llamamos nube pública. Entonces, aquí debemos entender que el acceso es compartido, pues no, el acceso a los recursos es compartido entre diferentes usuarios. Aquí también se viene a dar lo que viene a ser el pago por uso, que quiere decir el usuario que alquila un servicio, solamente paga por eso que está usando, o sea, por ese giga que está usando, ese tera que está usando, por eso nada más. Y si, por ejemplo, en un momento quiere subir de 1 giga a 2 gigas o de 1 tera a 2 teras, pues simplemente alquila un poco más de almacenamiento y ya está, eso sería todo. En cambio, aquí la nube privada es distinto, pues, ¿no? Él puede ser que, por ejemplo, esté usando solamente 5 gigas, pero alquiló todo 1 tera o compró todo 1 tera, pues ni modo. Ese fue un costo inicial alto que tuvo que pagar porque es una nube privada. Entonces, esa es la diferencia. Mientras que la nube pública es flexible porque tú pagas por lo que usas, la nube privada no. ¿Y la nube híbrida qué es? Pues la nube híbrida es una combinación de ambos. La nube híbrida hace referencia a que yo puedo tener, por ejemplo, una nube privada y aún así adquirir recursos de una nube pública o viceversa. Tengo una nube pública o nazco como una nube pública y puedo después propagarme o bajar hacia una nube privada. Entonces, eso es lo que ustedes deben entender con nube pública. No es nada más que la combinación de estos tipos de nube. Entonces, este es el concepto general de modelo de nube, ¿ya? Este es el concepto general. Por aquí voy a activar el chat, el audio para que hagan sus preguntitas. Vamos a dar 3 minutos de preguntas. A ver, ahí, Numan, puedes activar su audio si quieres, ¿eh? Gracias. Cuando hablas de la parte de la nube privada y habló de proveedores de servicio, ahí, ¿a qué proveedores de servicio es que se le hace eso? Yo quisiera con Microsoft nada más o uno o hay otros proveedores. Ah, no, pueden ser varios. Por ejemplo, tú puedes hablar con Microsoft el tema de Azure, pero en lugar de que tú compartas recursos, por ejemplo, con otras empresas aquí, tú compras recursos exclusivos. Por ejemplo, compras un data center o un servidor a Azure exclusivo, donde ese servidor solamente va a ser para ti nada más, para ti como empresa. Esa es la forma en la que se ve. Listo. A ver, una más. Ahí tenemos a Diego. Sí, sí, yo tengo una pregunta. Hace poco estuve en una entrevista para especialista de BI y estaba viendo esta INF que está y él sí de la combinación que tenían los datos on-premise, ¿vale? Entonces hicieron preguntas más o menos qué conocía de Azure y también qué cosas iba a migrar. Entendía si se iba a migrar yo, ¿no? O de repente salta la base de datos de SQL, ¿no? Y es lo que entendí que realmente quería. Bueno, son los hechos, vieron las opciones de usuario para poder hacer una prueba con Power BI, pero ahí no he hecho mayor cambio con Azure. Entonces, mi duda de cosas se migran y dos. Tu audio se escucha entrecortado, la verdad, no se estoy entendiendo muy bien, pero entiendo que o sea, eso lo vamos a ver en la parte técnica, ¿ya? En la parte práctica, cuando lleguemos a la parte de Azure, netamente, implementación, ahí voy a ver un casito de lo que me estás indicando, ¿ya? Ya, profe, gracias. Entendí más o menos la idea, pero ahí me lo comento mejor, ¿ya? Porque se escucha un poquito entrecortado todo. ¿Alguien más por ahí, muchachos, una pregunta más de este tema que estamos viendo ahorita? Si no hay más consultas, vamos a continuar entonces, ¿ya? Entonces, ya tenemos estos conceptos básicos de nube privada, nube pública y nube híbrida. Ahora vamos a ver otro concepto que pues ustedes deben conocer, que es el modelo de responsabilidad compartida. Cuando hablamos del modelo de responsabilidad compartida, estamos hablando de qué le corresponde o qué responsabilidad le corresponde a cada usuario que participa dentro de este proceso de compartición de servicios. Por ejemplo, tenemos usualmente tres agentes que son Microsoft y el cliente. El cliente son ustedes, por ejemplo, o la empresa, mientras que Microsoft es la empresa proveedora, pues, ¿no? De estos servicios. Cuando hablamos de on-premise significa que la empresa, es decir, el cliente, ¿sí? Ustedes, se encargan de absolutamente todo porque ustedes han comprado los servidores. La empresa compra el servidor. A eso se refiere on-premise, que todo le corresponde a la empresa. Por ejemplo, ¿en responsabilidad recae en el proveedor de servicio? Pues no. Lo que está de azul significa que responsabilidad recae en el cliente. Y cuando la empresa trabaja en modo on-premise, ¿sí? On-premise, cuando trabaja on-premise, todo recae en la empresa. Como por ejemplo,
tener su centro de datos, tener redes físicas, los servidores, el tema de seguridad, o sea, tener una persona que vigile que nadie ingrese, tener la calefacción, el aire acondicionado para que los servidores no se calienten, todos esos temas, que son esos tres específicos, todos esos temas, ¿quién se encarga? Se encarga la propia empresa, o sea, el cliente. Si hablamos también de, por ejemplo, instalación de sistemas operativos, cableado, aplicaciones, el tema de seguridad y todo eso se encarga la empresa cuando trabaja, cuando es on-premise. En on-premise siempre va a ser así, todo se encarga de la empresa. Cuando hablamos de los modelos de responsabilidad compartida de un proveedor de servicios como Microsoft, hablamos de tres, que son IaaS, PaaS y SaaS. Y esto sí o sí te va a venir, o en la mayoría de casos te va a venir en una entrevista laboral. Tienes que entender las diferencias entre un IaaS, un PaaS y un SaaS. Vamos a ir de derecha a izquierda. De derecha a izquierda le van a corresponder de más a menos responsabilidad para el cliente. Aquí tiene toda la responsabilidad, aquí solamente una parte. El IaaS, ¿qué significa? La I viene de infrastructure, ¿ok? Infraestructura. En español esto significa infraestructura como servicio. ¿A qué hace referencia infraestructura como servicio? Pues que justo vienen estos pedacitos de aquí. En este caso, Azure o Microsoft específicamente se va a encargar de ¿qué? Se va a encargar de los centros de datos, de las redes físicas, de los servidores físicos. ¿Qué quiere decir? Que Azure o Microsoft tiene en una locación, en algún lugar, sus servidores, el cableado, el tema de seguridad, el tema de enfriamiento, todos esos temas, electricidad y demás, todo eso se encarga Microsoft. Ustedes no. Por eso se llama infraestructura como servicio. Ustedes solamente se encargan de la parte superior a eso. En cambio, el tema eso de, como les digo, de los dónde se encuentran los servidores, que se haga, por ejemplo, el cableado que conecte los servidores, las redes físicas, cómo se gestiona la seguridad dentro del centro de datos, el tema del aire acondicionado y todos los temas para que se encuentre bien refrigerado el centro de datos, todo eso se encarga Microsoft. Ustedes no. Eso está dentro de IaaS. En el IaaS, ¿ustedes de qué se encargan? Ustedes se encargan en el IaaS de infraestructura como servicio, se encargan de instalar o configurar el sistema operativo. Ustedes, por ejemplo, adquieren un servidor y el servidor ya viene con un sistema operativo. Ustedes pueden incluso cambiarlo, sistema operativo Windows, el que ustedes quieran. Entonces, ustedes configuran estos temas del sistema operativo. Ustedes se encargan. Igualmente, ustedes gestionan el tema de controles de red y acceso, con el controles de identidad y directorio, la instalación de aplicaciones, por ejemplo, cuentas de identidad, el tema de dispositivos, qué dispositivos se van a conectar, todos estos temas que ustedes ven aquí arriba como información y acceso a datos, todo eso se encargan ustedes. Ahora, dentro del IaaS, que es infraestructura como servicio, en Azure, ¿qué servicios tenemos? Por ejemplo, el más conocido y el que siempre usualmente viene es las máquinas virtuales. A ustedes les van a venir máquinas virtuales o servidores que ustedes van a adquirir dentro de Azure. Este tipo de servicio está dentro de la categoría de IaaS, de infraestructura como servicio. Entonces, ahí ustedes van a encontrar lo que es el IaaS en las máquinas virtuales, por ejemplo, en Azure. Ahora, si hablamos el otro modelo de responsabilidad compartida, hablamos del PaaS, que viene a ser plataforma como servicio. Cuando hablamos de plataforma como servicio, nosotros indicamos que en este caso Microsoft se encarga de ¿qué? Igual, de los centros de datos físicos, las redes, servidores y también del sistema operativo. ¿Qué quiere decir? Tú ya no te encargas de poder definir cuál es el sistema operativo, ver el tema, por ejemplo, de seguridad, el tema del sistema operativo, nada de esto. O sea, tú no te preocupas por eso, tú no te preocupas por cuál es el sistema operativo y demás, no. Tú simplemente te encargas de ¿qué? De cómo se accede a la solución que estás brindando, cómo se accede a la solución, las aplicaciones que vas a instalar en ese servidor y, por ejemplo, los controles de acceso. Esto sí va a ser, en este caso, compartido. Cuando ustedes ven que sale mitad, significa que es compartido entre una parte de la responsabilidad cae en Microsoft y otra cae en ti, en el cliente. Supongamos que estamos hablando de Azure Active Directory y hubo un problema con Azure Active Directory. Entonces, esa responsabilidad ¿en quién cae? En Microsoft. Pero si tú en Azure Active Directory diste acceso o liberaste un puerto de manera indebida, dentro del servidor también puede ser, aquí en el servidor, liberaste un puerto de manera indebida en controles de red, ¿eso en quién recae? Recae en ti la responsabilidad. Por eso se dice que la responsabilidad es compartida, porque dependiendo de lo que suceda, puede ser
ser tú el responsable o puede ser Microsoft. Va a depender. Entonces, aquí es compartido. Pero ¿qué cosa no es compartido? Justo lo que le decía, cuentas e identidad. ¿Quiénes van a acceder? ¿Cómo acceden? ¿Desde qué dispositivos pueden acceder? E incluso los datos, más específicamente los datos que están dentro de las aplicaciones o las bases de datos, eso es completamente tu responsabilidad. Tú te encargas de eso. A eso se refiere, en este caso, con PaaS, plataformas como servicio. Y una plataforma como servicio que tenemos, por ejemplo, en Azure, es Azure SQL. Y hay muchas más. Las plataformas como servicio, como se dan cuenta, ustedes no se encargan del sistema operativo. ¿Qué servicios, por ejemplo, no se encargan ustedes del sistema operativo? Ahí pues tenemos diferentes tipos de servicios que ahorita vamos a ver en Azure, ¿no? Vamos a ver justo los servicios y vamos a identificar rápidamente si es IaaS, PaaS o SaaS. Y nos vamos a dar cuenta que PaaS no nos indica, ¿sabes qué? Configura cuál es el sistema operativo, mientras que un IaaS sí. Y si pasamos al siguiente nivel, que es donde ustedes se encargan de menos cosas todavía, es el SaaS. El SaaS es de software como servicio. Este de software como servicio, ustedes ya no se encargan de casi nada. Miren, ustedes no se encargan ni de las redes, ni del cableado, ni del sistema operativo, ni los controles de red, ni aplicaciones. Ustedes simplemente se encargan del acceso, de las cuentas e identidad, de los dispositivos que van a acceder o cómo van a acceder y de la información en los datos. Por ejemplo, un SaaS, que es un software como servicio, es Power BI. Un software como servicio, ¿cuál puede ser? Microsoft 365. Esos son software como servicio, son soluciones ya creadas, completas, donde ustedes solamente las utilizan. No hacen nada más que utilizarlo. Ustedes no se encargan de absolutamente nada más que quién, por ejemplo, puede acceder con tal cuenta. Le crean su cuenta y le dan los niveles de acceso. Por eso es que tenemos aquí la cuenta de identidad y controles de identidad y directorio. Entonces, eso es lo que ustedes se encargan aquí. Entonces, nos damos cuenta que si vamos de derecha a izquierda, el usuario, o en este caso el cliente o empresa, de derecha a izquierda va teniendo menos responsabilidad. Entonces siempre recuerden esto, porque se van a olvidar a veces todos estos temitas, ¿no? Pero recuerden este gráfico. Cuando vayan a una entrevista y les pregunten qué es, por ejemplo, PaaS, o te hacen una pregunta, ¿no? ¿En qué modelo de responsabilidad compartida, el usuario se encarga de la instalación y configuración del sistema operativo? ¿En cuál de los tres sería esto? ¿Qué me dicen? ¿En cuál de los tres el usuario o empresa o cliente se encarga de la instalación y configuración del sistema operativo? En el IaaS, así es, el IaaS. Usualmente en el modelo de responsabilidad compartida solamente aparecen esos tres, ¿ya? SaaS, PaaS e IaaS. El on-premise lo he puesto como adicional, pero realmente no aparece en el modelo de responsabilidad compartida. ¿Ya? Entonces siempre acuerden esos tres nada más. Y si te dicen, ok, ¿cuál es el modelo donde ustedes, por ejemplo, no se encargan de la configuración del sistema operativo, pero sí de la instalación de las aplicaciones? O de, por ejemplo, la configuración de las aplicaciones. Ah, pues es el PaaS. O si te preguntan, por ejemplo, ¿qué servicio de Azure entra en la categoría de PaaS? Ahí tenemos a Azure SQL Database. Siempre usualmente preguntan eso, ¿ah? Por alguna razón siempre preguntan de Azure SQL. O sea, siempre aquí en IaaS es máquinas virtuales y en PaaS es Azure SQL o servicios similares. Y acá Microsoft 365 es uno de los SaaS, software como servicio. Vamos a continuar entonces, ¿ok? Uy, bueno, ya no, ahí está justo lo que les indicaba. Ahora vamos a ver el modelo basado en consumo. ¿Cuánto tiempo vamos, ah? Vamos como 20 minutos, creo, ¿no? Está bien. Modelo basado en consumo. Cuando hablamos de modelo basado en consumo, debemos entender que hay dos de manera definitivas. Uno es el CAPEX y el otro es el OPEX. El CAPEX viene del término Capital Expenditure, ¿sí? Capital Expenditure, y el OPEX, Operational Expenditure. Antes de que entendamos esto en español y qué significa, vamos a ver primero a qué hace referencia. Cuando hablemos de CAPEX o de capital, este CAP, recuerden que viene de capital, y expenditure, vamos a ver qué es el gasto, ¿no? El gasto de capital. Cuando hablamos de gasto de capital o de capital expenditure, nos referimos a que nosotros inicialmente vamos a hacer un desembolso fuerte por tener esos recursos. Supongamos, de manera tradicional, en el on-premise, si ustedes quieren tener, por ejemplo, un servidor que tenga, digamos, 16 gigas de RAM o 32 gigas de RAM con disco sólido de 500 gigas, ¿ustedes qué tienen que hacer? ¿Qué tiene que hacer la empresa de manera tradicional? ¿Tendría que comprar el servidor, sí o no? Tendría que comprar el servidor que tenga esas características. Por lo tanto, inicialmente, nosotros hacemos un gasto fuerte. Y ese gasto fuerte que hacemos, lo hacemos aquí. ¿Y durante cuánto tiempo nos va a durar ese gasto? Por ejemplo, gastamos, supongamos, 50,000 en el servidor. 50,000. Ese servidor nos va a durar
durante 5 años. Entonces, esos 50.000 lo distribuimos durante ese tiempo que pueden ser los 5 años. Nosotros estamos pronosticando que, por ejemplo, ese servidor que hemos comprado que nos cuesta 50.000 tiene una capacidad de responder, por ejemplo, 1.000 usuarios en simultáneo. O sea, que 1.000 personas ingresen en simultáneo, no va a haber problema, el servidor va a seguir funcionando. Pero si son más de 1.000, se va a caer. Entonces, en los primeros 5 años, supongamos que estábamos bien, 1.000 usuarios más que suficiente, pero la empresa fue creciendo, Compramos otro servidor igual, nos cuesta ahora 60.000, pues obviamente porque suben el precio, ¿no? Con el tiempo. Ya no estaba 50.000, mismas características, pero ahora está 60.000. No importa, nos dura 5 años más. Ahora tenemos la posibilidad de trabajar con 2.000 usuarios en simultáneo. Luego, nuevamente, crece la demanda y nosotros decimos, ¿sabes qué? Vamos a comprar un servidor más. Entonces ya no cuesta 60.000, sino 70.000, supongamos. Pero nos dura un tiempo más, 5 años más. ¿Pero qué sucede? Nosotros habíamos proyectado que nuestra demanda, que ustedes la pueden ver aquí, esta de aquí es la línea, esta demanda que está acá, así que está fluctuando, esta de aquí. Nosotros habíamos pronosticado que nuestra demanda iba a ser esta, la que está en verdecito. La que está en verde es la demanda. Lo que se había pronosticado como iba a ir la demanda. Pero lo que realmente es la demanda o la demanda real es lo que está aquí. Miren cómo está fluctuando. Para este primeros 5 años yo pude cubrir esta demanda fluctuante. Para estos siguientes 5 años yo pude cubrir esta demanda fluctuante. Pero ¿qué pasó para los siguientes 5 años? Eran 3.000 usuarios que podíamos resolver, o sea, 3.000 usuarios en simultáneo. No cubrimos esa demanda. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos pronosticado que iba a crecer pues de manera lineal y a lo mucho la fluctuación iba a ser esta, pero nos pasamos, o sea, la cantidad de usuarios sobrepasó. ¿Qué tendríamos que hacer? Otra vez comprar otro servidor para poder cubrir esa demanda. Y eso pasa usualmente en donde sucede, o sucedía bastante. ¿Recuerdan cuando ustedes entraban aquí en Perú a Cineplanet a un estreno, por ejemplo, de una película como los Avengers? ¿Qué pasaba? Que un montón de personas querían acceder y ¡pum! El servidor se caía, ¿verdad? Y los usuarios ya no podían comprar sus entradas. Entonces, eso es lo que sucede cuando ustedes están trabajando en el modelo CAPEX. Ustedes compran recursos con una demanda estimada para cubrir esa demanda estimada. Pero ¿qué pasa cuando su demanda es muy fluctuante y en un momento puede tener picos muy altos? Ustedes van a tener una saturación del servidor y no van a poder cubrir esa demanda. Y supongamos, en esa demanda que hubo acá, supongamos que fue un Black Friday en otra empresa, perdieron aproximadamente 200.000 soles porque un montón de usuarios quisieron entrar a comprar y no pudieron. Entonces, eso es lo que sucede con el CAPEX. Ustedes hacen un gasto al inicio alto, un gasto fuerte, que se distribuye en el tiempo, pero no necesariamente van a cubrir la demanda siempre, porque es una demanda, en este caso, lineal. Están ustedes prediciendo una demanda lineal, pero ya sabemos que la demanda no es lineal, pues. Entonces, es ahí donde aparece el OPEX, el Operational Expenditure. Este OPEX, ¿a qué hace referencia? En lugar de que ustedes compren un servidor, inicialmente hagan un gasto fuerte y después durante un tiempo lo estén utilizando, ustedes pueden alquilar un servicio y ese servicio, como en este caso, lo pueden alquilar y ese servicio se va a ajustar a la demanda. Si ustedes en este primer año tuvieron una demanda de 200 clientes, ustedes solamente van a pagar por el acceso de 200 clientes en el año, solamente 200, nada más. En cambio, en el CAPEX, ustedes pagaron para tener siempre 1.000 durante los 5 años. Entonces, en el primer año estaban perdiendo, dejando libre para 800 clientes, no su socio, ¿no? En cambio, en el OPEX no. Ustedes compran o alquilan el recurso, el servicio, y solamente van a pagar por lo que se está usando. Y si hay una demanda muy alta, pues no hay problema, porque el OPEX, en este caso, se va a ajustar a esa demanda. O sea, los recursos que están usando, solitos, si es que lo configuran así, obviamente, se van a ajustar para que no se caiga el servidor ni nada al respecto y todo siga funcionando de manera regular. La ventaja que tenemos en el OPEX es que en el OPEX los recursos solamente ustedes están pagando por lo que están usando, nada más. No es un pago constante. Yo, por ejemplo, en el mes 1 puedo pagar $50. En el mes 2, si subió la demanda, puedo pagar 100. Pero si en el mes 3 bajó, puedo pagar nuevamente 50 o menos. Entonces, esa es la ventaja que tiene el OPEX, que se adapta a la demanda. Es por eso que usualmente empresas que están empezando,
o que quieren probar un modelo de negocio, empiezan con este modelo de OPEX. ¿Por qué empiezan con OPEX? Porque les es más costoso comprar un servidor desde cero, o sea, desde el inicio, comprar un servidor caro, que no solamente es el servidor, recuerden que es tener una persona que se encarga de gestionarlo, tener seguridad, darle, por ejemplo, enfriamiento, tener tu centro de datos, son un montón de costos asociados. Aquí solamente estamos viendo el tema del servidor, pero son más costos asociados. En cambio, en el OPEX, no, tú pagas por el servicio. ¿Cuánto gasta de electricidad? Eso para ti es indiferente. De eso se encarga Azure, por ejemplo, ¿no? Y eso es lo bueno del OPEX. Tú pagas solamente por lo que consumes. Ahora, ¿se entiende la idea de aquí de CAPEX y OPEX? El OPEX es un pago no es un pago fijo, ¿ya? Es un pago variable de acuerdo a la demanda. Mientras que, obviamente, el CAPEX es un pago fijo inicial, fuerte y que después se va a ir distribuyendo en el tiempo. ¿Todos bien hasta aquí o alguna consulta con respecto a estos conceptos? ¿Todos bien, muchachos? ¿Sí, no? Entonces, ¿cuáles son las ventajas de usar el modelo OPEX? Pues ya sabemos que es sin costo por adelantado. Yo no pago inicialmente nada, ¿sí o no? Sino que a fin de mes me viene mi factura con lo que yo debo pagar por lo que gasté en ese mes. No es necesario comprar ni administrar infraestructura costosas, de las cuales es posible que los usuarios no aprovechen todo su potencial. Claro, porque yo compré un servidor, supongamos, para que en este caso soporta 1000 usuarios en simultáneo, en el año, ¿no? Diariamente soporta 1000 usuarios, pero yo al inicio solamente tenía 50 usuarios, 20 usuarios, 100, a lo mucho llegué a 200. Entonces no estoy usando todo el potencial y estoy gastando o he gastado de manera innecesaria en el primer plazo, en el primer tiempo, ¿sí o no? En cambio, eso no sucede con el OPEX, porque no es necesario comprar, perdón, acá, ¿dónde está? Sí, no es necesario comprar ni administrar infraestructura costosas de las cuales es posible que los usuarios no aprovechen todo su potencial, ¿sí? Porque se adapta. Se puede pagar para obtener más recursos cuando se necesiten, y es lo que les decía, ¿no? En el OPEX, ustedes pueden comprar a demanda, ustedes pueden comprar más recursos. ¿Qué quiere decir? Ustedes manualmente pueden configurar para comprar, digamos, un servidor más, un disco duro más. Ustedes pueden comprarlo manualmente, pero también pueden configurarlo para que solito se active ese servidor con esos recursos cuando se necesiten. Se puede dejar de pagar por los recursos que ya no se necesitan. Supongamos que ustedes inicialmente compraron en modelo de OPEX 2 servidores, pero se dieron cuenta que obviamente uno de los servidores no se estaban usando. Entonces, ¿qué hacen? Simplemente lo retiran y solamente pagan por el que están usando. Nada más. Es así de simple como trabajamos en el OPEX. Ahora, vamos a ver los beneficios de nube. ¿Por qué es que las empresas usualmente, o las empresas que están empezando, o cuando las empresas quieren probar una solución, un concepto de solución, optan por la nube? Como les dije, obviamente porque es más fácil de poder implementar, más rápido de probar alguna solución. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la nube? 1. Alta disponibilidad. Asegura que los servicios estén accesibles casi siempre, minimizando interrupciones. Obviamente, pues no, uno no quiere estar, por ejemplo, en una página web y que de la nada se caiga el servicio y que ya no puedas acceder. No, entonces la idea de los beneficios de nube es que ustedes tengan alta disponibilidad. Si por ejemplo están en una página web y el servidor se cae, automáticamente se activa otro servidor de respaldo para que la página web no se vea afectada. A eso hace referencia alta disponibilidad. Escalabilidad, capacidad de aumentar o disminuir los recursos con el fin de adaptarse a la demanda. Y justo lo que les decía, ¿no? ¿Qué pasa si por ejemplo yo inicialmente alquilé un servidor para 1000 personas? Yo inicialmente alquilé un servidor para 1000 personas. Lo alquilé, no lo compré, recuerden, lo alquilé. Entonces, durante el primer mes, excelente. Pero yo veo que en el segundo mes aumentó la demanda. Ya no está en 1000, está en 1500. ¿Qué hago? Yo habilito otro servidor. Entonces, la escalabilidad me indica que es la capacidad que yo tengo para poder aumentar o disminuir los recursos con el fin de adaptarse a la demanda. Entonces, la nube me brinda esa capacidad de que yo pueda aumentar o disminuir los recursos. Pero si hablamos de escalabilidad, hay que decir que esto es manual, que quiere decir que yo ingreso a la plataforma de Azure y coloco, ¿sabes qué? Un servidor más. Perfecto. Adquirí un servidor más y tengo más potencia. Pero hay un concepto aquí. ¿Cuál sería el concepto cuando esto se hace, por ejemplo, de manera automática? O sea, que en lugar de que yo ingrese, cuando haya más demanda, en lugar de que yo ingrese y diga, ¿sabes qué? Necesito un servidor más, sino que esto en automático agarre
y coloca el servidor que se necesita, ¿cuál sería ese concepto entonces? En este caso, cuando hablamos de eso, en este caso, adaptarse automáticamente a la demanda, hablamos de elasticidad. Elasticidad. Entonces, conclusión, ¿qué es la elasticidad? ¿Qué es la elasticidad? Pues la elasticidad no es nada más que la escalabilidad automática. Ya saben que la escalabilidad, ustedes tienen que colocar el servidor manualmente. Y ¿sabes qué? Compro esto y adquiero esto. Mientras que el otro concepto que hemos visto, no, es automático. Entonces, ya saben, la escalabilidad automática, ¿cómo la llamamos? La llamamos elasticidad. Elasticidad. Elasticidad es escalabilidad automática. Nada más que eso. Y recuerden, porque muchas veces nos confundimos en esos términos. Vamos a ver el tema de confiabilidad y previsibilidad. ¿Por qué la nube es confiable? Porque en este caso, cuando hablamos de confiabilidad, hablamos de la capacidad de un sistema de operar de manera consistente, es decir, de ser tolerante a fallos y cumplir con los SLA o acuerdo de nivel de servicio. Aquí en la confiabilidad te puede decir, por ejemplo, ¿no? Esta solución, este servidor, nosotros te aseguramos que el 99.99% del año, del tiempo en el año, va a estar activo, no se va a caer. Por lo tanto, como máximo, aproximadamente 8 o 9 horas, posiblemente en el año podría estar inactivo. Entonces, esto es lo que nos dice la confiabilidad. Está siempre asociado al tema de los acuerdos de nivel de servicio. Entonces, esto va a ser de cada proveedor. Si estás en Azure, tienes un acuerdo de nivel de servicio. Si estás en AWS, tienes un acuerdo de nivel de servicio. Usualmente es del 99.95, 99.99, dependiendo de qué servicios tengas y cómo esté generando el tema de los respaldos y demás. La previsibilidad, pues en este caso es la capacidad de anticipar y planificar el comportamiento, los costos y el rendimiento de los recursos. ¿Qué quiere decir esto? Que tú de manera anticipada puedes saber cuánto te va a costar de manera mensual tener ese recurso. Si compras un servidor, si utilizas, por ejemplo, Azure SQL, ustedes de manera anticipada pueden saber cuánto va a ser el costo mensual en el cual va a incurrir Azure SQL durante un mes. Por ejemplo, en ADS, para trabajar con la base de datos de alumnos, o sea, los alumnos que están inscritos, nosotros gastamos aproximadamente $5 mensuales. Eso es lo que se gasta por tener Azure SQL como base de datos única, que está conectado a nuestro sistema web de intranet. Eso es lo que se refiere. Tú sabes cuánto vas a gastar. En promedio vas a gastar, por ejemplo, entre 4 y $5. A veces te viene $4.2, a veces te viene 4.8, a veces te pone $4.4. A eso se llama previsibilidad. Tú sabes lo que vas a gastar. Aquí, ¿alguna duda más o alguna consulta tal vez? ¿Todos bien? ¿Algo que no se haya entendido? Creo que ya nos faltan pocas diapositivas. ¿Cuánto nos falta? Sí, ya falta casi nada ya. Solamente falta, vamos a entrar justo a Azure. Vamos a ver el tema ahora sí netamente de Azure. O sea, ya hablamos de los conceptos de nube, que está bien, está perfecto que sepamos los conceptos de nube, porque eso usualmente te viene en entrevistas laborales. Pero ahora vamos a ver netamente la plataforma, pues, ¿no? Vamos a hablar de Azure. ¿Qué es Microsoft Azure? Hay que entender que Microsoft Azure es una plataforma de servicios en la nube de nivel empresarial que ofrece una variedad de servicios, incluyendo computación, que quiere decir servidores, máquinas virtuales, pues, ¿no? Bases de datos, Azure SQL, PostgreSQL, MySQL, Oracle y demás. Almacenamiento, con lo que son las cuentas de almacenamiento, los blob storage, puede ser los table storage y demás. Análisis de inteligencia artificial, aquí podemos colocar Synapse Analytics, por ejemplo, tenemos también a Azure Data Factory, Databricks y demás. Entonces, tiene una gran variedad de servicios con los cuales pueden trabajar cuando están trabajando, en este caso, con la plataforma Azure. Ahora, ¿cómo la demanda de Azure en el ámbito laboral? Pues, ¿no? Porque la idea es eso, ¿no? Nosotros tenemos que saber cuánto es, o sea, ¿por qué voy a aprender Azure? ¿Cuál es la idea? En LinkedIn, más que todo, porque esto es basado en LinkedIn, ¿eh? Lo que las ofertas laborales de LinkedIn indican. Aproximadamente el 50% de las ofertas laborales para ingenieros de datos o data engineer solicitan dentro de su perfil, o sea, dentro de lo que están solicitando, indican que se requiere una persona que conozca de Azure a nivel avanzado. Ahí usualmente, si es ingeniero de datos, te piden que conozcas Azure Data Factory, Azure Databricks y en general, pues no, todo lo necesario de Azure. Usualmente 50%, si es 50%, ¿qué quiere decir? Que 1 de cada 2 ofertas laborales se solicitan que la persona conozca de Azure. 1 de cada 2, eso es un montón, pues, ¿no? Igualmente, en puestos de analistas de datos, aproximadamente un 30% de las ofertas laborales como analista de datos te piden que tengas conocimiento de nivel básico e intermedio
en Azure. No te piden un nivel avanzado, no te piden que domines Azure Data Factory, Databricks, sistemas de procesamiento, no, pero que conozcas por lo menos lo básico. ¿Qué quiere decir? Cómo te manejas por la plataforma de Azure, que sepas cómo implementar un servicio de manera básica, que cuando te hablen en la empresa de ciertos conceptos, tú los puedas entender. Entonces, a eso hace referencia más que todo estos roles, tanto de Data Analyst como Data Scientist, están enfocados en que ustedes no trabajen obviamente como un data engineer, pero que sí conozcan estos conceptos, porque recuerden, en una empresa ustedes no están solos, ustedes trabajan con diferentes perfiles y cuando trabajan, usualmente el data analyst está muy relacionado con los que son en este caso el data engineer y el data scientist. O sea, está como que un punto medio. Por eso es que te piden que tengas que conocer, sobre todo el data analyst, que es el que tiene 30%, te pide que debas conocer de Azure. Entonces, esa es la razón por la cual está un 30%. Y también ahí está, por ejemplo, roles, ¿no? Por ejemplo, como custodio. En custodio no he visto mucho que pidan Azure, sí es recomendable, pero he visto más que todo temas de SQL, ¿no? Trazabilidad de datos y demás. Pero bueno, ya ahí depende de la empresa también, pues, ¿no? Entonces, estos son los roles que en general utilizan Azure o que piden en las ofertas laborales, ¿no? Eso es lo que usualmente el porcentaje que se solicita. Y pues ahora vamos a entrar al tema del recorrido por la interfaz de Azure. Cuando ustedes inicien sesión en Azure, en el portal de Azure, van a encontrar que esta de aquí es la interfaz principal donde están todos los recursos. Y aquí al lado izquierdo, en esta sección, van a encontrar una lista de recursos rápidos a los cuales ustedes pueden acceder. E igualmente, desde aquí pueden monitorear un conjunto de cosas, como por ejemplo, cuántos están usando los recursos, cuánto es el costo que tenemos, cuánto es lo que se proyecta gastar en ciertos recursos. Puede generar, por ejemplo, grupos, aquí puede generar suscripciones y demás, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver justo ese tema de los grupos de recursos y demás, lo vamos a ver en breve. Ahora vamos a ver el tema de la administración de recursos en Azure. ¿A qué hablamos sobre la administración de recursos? Pues vamos a hablar de lo más básico que van a encontrar ustedes en Azure. Por eso es que vamos a explicar de abajo para arriba. Cuando hablamos de lo más básico en Azure, siempre vamos a hablar, ¿sí? Siempre vamos a hablar de recursos. Esto que ustedes ven en esta parte inferior, estos son los recursos. Estos son los recursos. Por ejemplo, este es un servidor, ¿sí? Es una máquina virtual. Este es una red virtual. Este es una app, ¿sí? Una web app. Este es Azure SQL. Este, por ejemplo, es Azure Function. Entonces, tenemos diferentes recursos que podemos nosotros adquirir dentro de Azure. Pero entonces, ¿qué es un recurso? Pues un recurso es una instancia específica de un servicio que tú has configurado y estás utilizando en Azure. Traducción. Esto que ustedes ven aquí, que es una máquina virtual, es un servicio. Cuando yo lo implemento en mi cuenta de Azure, lo llamamos recurso. La implementación de un servicio lo llamamos recurso. Cuando ustedes lo han configurado ese servicio para que ustedes lo puedan usar, a eso le llamamos recurso. Por eso es que ustedes van a encontrar el término, muchas veces van a encontrar el término de servicios y recursos. Es lo mismo en general. La única diferencia es que el servicio es como se llama. Por ejemplo, el servicio puede ser servicio de máquinas virtuales, servicio de red virtual, servicio de web app. Cuando ustedes implementan este servicio para ustedes y lo configuran, a eso le llamamos recursos. Ya sabemos que hablamos de recursos. Ahora, estos recursos que ustedes ven aquí, es el nivel más, en general, más granular, pues, ¿no? Más detallado. Pero entonces, ¿cómo gestionamos estos recursos? Pues hay una forma de agruparlos. La forma de agruparlos que tenemos son los grupos de recursos. Siempre van a tener estos iconos. Estos son los grupos de recursos. El grupo de recursos es un contenedor lógico que almacena los recursos relacionados con una solución de Azure. Ustedes se pueden dar cuenta aquí que un grupo de recursos puede tener varios recursos asociados. Un grupo de recursos no es nada más que una agrupación de estos recursos que están aquí. Ahora, hay algo que debemos tener claro y es que un recurso no puede pertenecer a dos grupos de recursos a la vez. ¿Se dan cuenta? Este de aquí no va a aparecer con una línea conectada aquí. No. Un grupo de recursos, perdón, un recurso solamente pertenece a un grupo de recursos. Otra cosa, si yo utilizo un recurso aquí, no significa que no pueda ser usado por un recurso que está en otro grupo de ese recurso. Sí puede ser usado. Que yo este recurso solamente pertenezca a un grupo de recursos no significa que no pueda ser usado en otro grupo de recursos dentro de esa suscripción. ¿Ok? Dentro de la suscripción sí va a poder utilizarlo. Entonces, esos son los conceptos básicos que ustedes deben conocer entre recursos y grupo de recursos. Justo los dos que les digo, ¿ya? Que un recurso solamente puede pertenecer a un grupo de recursos y un recurso sí puede utilizar
otro recurso que está en un grupo de recursos distintos. Son conceptos básicos que deben conocer. Si vamos más arriba, la agrupación de recursos, pues hablamos de suscripciones. Una suscripción es un contenedor de facturación, administración de recursos y grupos de recursos. Entonces, una suscripción va a agrupar varios recursos o va a contener varios grupos de recursos y a la vez va a contener varios recursos. En este caso, la suscripción está más asociado a la facturación. ¿Por qué es que separamos? ¿Por qué es que separamos las suscripciones? Porque, por ejemplo, yo puedo tener una suscripción para el área de ventas y otra suscripción para el área de desarrollo. De esta manera, si yo lo divido por suscripciones, yo puedo saber cuánto está gastando el área de desarrollo, cuánto está gastando el área de ventas, cuánto está gastando el área de marketing. E igualmente puedo saberlo si es que etiqueto cada uno de estos recursos. Le genero tags o etiquetas. Es una forma de poder agrupar los recursos y saber cuánto están gastando. Pero eso ya es un temita un poquito más a detalle. Pero en general, ya saben, las suscripciones se crean para poder detallar el tema de cómo se están usando los recursos dentro, todos los recursos dentro de esta suscripción. Tanto, en este caso, más que todo asociado a costos. Y un nivel más por encima de las suscripciones, ¿a qué tenemos? Pues aquí hablamos de los grupos de administración, el cual es una estructura organizativa que se utiliza para gestionar y controlar el acceso, así como las políticas de varias suscripciones. Entonces, este grupo de administración en general no lo vamos a crear, solamente vamos a crear suscripciones y grupos de recursos. Así que esto de acá lo vamos a dejar un poquito por fuera. Bueno, eso es en general. Ustedes tienen que conocer de suscripciones para abajo, que una suscripción tiene uno o más grupos de recursos y que un grupo de recursos tiene uno o más suscripciones. Perdón, uno o más recursos. Ahora yo les pregunto a ustedes en este gráfico, ¿qué me dicen? ¿Un recurso podría estar directamente dentro, un recurso podría estar directamente dentro de una suscripción sin estar dentro de un grupo de recursos? O sea, un recurso puede estar así suelto por ahí, solito. No, así es, recuerden eso, ¿ya? Un recurso sí o sí debe pertenecer a un grupo de recursos, no puede estar suelto por ahí. Entonces son esas pequeñas reglas que ustedes deben conocer y que vienen en la certificación. Un recurso debe estar sí o sí dentro de un grupo de recursos, no puede estar suelto por ahí. Un recurso no puede estar a la vez en dos grupos de recursos. Un recurso puede usar otro recurso de otro grupo de recursos si está en la misma suscripción. Si está en otra suscripción, no. Así es como funciona. Y bueno, creo que con esto... no, nos falta la nomenclatura. Bueno, esto solamente es nomenclatura, ¿ya? En Azure podemos crear una gran cantidad de recursos del mismo tipo para soluciones diferentes. Por tal motivo, el nombre del recurso debe seguir un formato coherente que le permite identificarlo de manera rápida, tal como se muestra a continuación. Esto es lo que te indica Azure, ¿sí? La documentación te indica que si tú quieres asignar un nombre a tus recursos, lo recomendable es que sigas esta nomenclatura. Primero, el tipo de recurso. Si es una máquina virtual, en inglés es Virtual Machine. Entonces colocas VM, Virtual Machine, las siglas. Luego colocas guión y colocas el nombre de la aplicación. ¿Cómo se va a llamar mi aplicación? Por ejemplo, Web ADDC. Ahora, ¿en qué entorno se encuentra? Entorno de prueba, entorno de desarrollo, entorno de producción. Ese entorno de desarrollo le coloco dev. Esta máquina virtual que he colocado o que he creado, ¿en qué región de Azure se encuentra? Se encuentra, por ejemplo, en el este. Entonces acá colocamos West US, que es la región en la cual se encuentra. ¿Y qué máquina virtual es? Es la máquina virtual, la primera. Le colocamos 001. Si es la segunda, 002. Con esto, ¿qué aseguramos? De que este nombre del recurso no se duplique. Los nombres de recursos deben ser únicos para poder identificarlos. Y aquí pueden ver también la nomenclatura por tipo de recurso, ¿no? Entonces, si tenemos una aplicación web, ahí va a tener una nomenclatura. Si tenemos SQL Database, tenemos una nomenclatura aquí. Igualmente con las regiones, también una nomenclatura. Esto solamente nomenclatura si ustedes quieren manejar correctamente, pues no, el renombrar los recursos. Pero si no, como están empezando, pues no hay problema, pues no. Hasta aquí, antes de continuar con el Kahoot e irnos después al tema, a todo lo que es Azure. ¿Alguna consulta, duda o consulta? ¿Algo que no se haya entendido tal vez? Si está todo ok, vamos a empezar a las preguntas del Kahoot, ¿no? La nomenclatura. Sí, ahorita voy a compartir las PPTs, no se preocupen, Ahorita comparto las PPTs. La nomenclatura, las nomenclaturas se las dejo, las PPTs la van a encontrar, ¿ya? La nomenclatura es solamente para nombrar un servicio, nada más. Si ustedes, por ejemplo, quieren usar un servicio y es una máquina virtual, en inglés es Virtual Machine. Entonces le colocan ahí VM. Y aquí encuentran todos los temas de nomenclatura. Mira, le voy a clicar y ahí te va a salir todo.
las abreviaciones. Cuando utilizan iSearch, utilizan esta nomenclatura, esta abreviatura. Cuando utilizan Azure AI Services, utilizan esta nomenclatura. Entonces, ahí les voy a colocar en las PPTs, les voy a colocar cuál es la nomenclatura que ustedes deben usar por cada servicio. Porque eso sí, no se van a aprender todos, pues, ¿no? Ahora sí, aquí les comparto el enlace del Kahoot para los que quieran participar. La idea es que puedan participar de este Kahoot, pues, ¿no? Para que pongan en práctica lo que han visto ahorita en la parte teórica. Claro, las máquinas virtuales, ¿no? En este caso, las virtual machines, ¿no? Ese es en el tema de IaaS. El Microsoft Teams, ¿qué sería? ¿Sería IaaS, PaaS o SaaS? ¿Qué creen ustedes que sería Teams? Así es un SaaS, software como servicio. Ustedes no se encargan de nada más que los accesos, nada más, ¿no? Dar una cuenta y ya está. Power BI también igualito. Google Workspace, lo mismo, pues, ¿no? Todos estos temas ya son soluciones completas, ya listas, solamente para usar nada más. ¿Ok? Vamos a ver cómo estamos acá. Uy, Carlos, después Eddie, después Lander, Aarón, y vamos a ver cómo vamos otra vez, ¿ya? Siguiente. Claro, ¿no? En el PaaS ustedes no se encargan de la infraestructura, ¿no? Porque infraestructura, ¿cuál es? Es el IaaS, Infrastructure as a Service, ¿verdad? Entonces, en este caso, el PaaS es plataforma como servicio. Por lo tanto, ustedes no se encargan de gestionar la infraestructura subyacente. Este es verdadero. Ok, perfecto. Continuamos. Bien. Ya continuamos. A ver. Recuerden, la empresa se encarga de todo. A ver, claro, ¿no? O sea, ¿cuáles son los atributos o características de la nube privada? El hardware, sí, el hardware debe comprarse, obviamente. El servidor debe comprarse de un inicio, pues, ¿no? Y la empresa tiene control total sobre los recursos físicos y la seguridad. De cuando hablamos de nube privada, recuerden que les dije que de todo esto se encarga la empresa, mientras que en la nube pública no necesariamente. ¿Quién se encarga del tema de, por ejemplo, refrigeración, de electricidad, seguridad de los servidores y demás? Eso se encarga el proveedor de nube. En cambio, en la nube privada no. Tú te encargas de todo eso. Uy, seguimos. Está por ahí cerca, ¿eh? Una pregunta que se equivoquen y acá los alcanzan, así que está cerquita. Claro, falso, pues, ¿no? El CAPEX se refiere a los gastos operativos que se pagan conforme se utilizan. No, es un gasto inicial que se hace, no fuerte nada más. Entonces, eso es el CAPEX, ¿sí? Es un gasto inicial que se hace, ¿ok? Vamos a continuar a ver cómo estamos. Ajá, continuamos. Ya acá por descarte también, ¿no? Claro, se basa en costos recurrentes. ¿Qué quiere decir? Yo, por ejemplo, compro o alquilo un servicio y pues mensualmente estoy pagando por ese servicio, ¿verdad? Mensualmente es un costo recurrente, que puede ser mayor o menor de acuerdo a lo que se está consumiendo, pero es un costo recurrente o de operación. Obviamente, no es un gasto, no tiene un gasto inicial grande, no aplica a la nube y se utiliza exclusivamente para hardware, pues no. También recursos de almacenamiento y demás. Entonces ahí tenemos al OPEX. 3.500. Sí, este es tercero, debe estar para alcanzarlo con una. Así que vamos a ver. La palabra adaptarse automáticamente. Claro, ¿no? Elasticidad. Cuando hablamos siempre de automáticamente es elasticidad. O sea, se adapta a la demanda de manera automática, ¿no? Activa o desactiva el servidor por sí mismo, ¿sí? Para que se acople a la demanda. Es la escalabilidad automática, en otras palabras. Uy, no se está moviendo el pollo de los tres primeros, ¿ah? Ya faltan dos nomás.
Claro, ¿no? Muchachos, algo que les voy a decir es de certificación también, ¿ah? Cuando ustedes no sepan cuál es la respuesta a una pregunta, agarran la alternativa más, con la respuesta más larga. Así literal. Por alguna razón, me he dado cuenta de eso, pasa en la certificación. Te pones la pregunta y usualmente, por lo general, si es que no sabes, vas a decir, ¿no? Virgen María, dame tu puntería y pa, le vas directamente con la respuesta que tenga el texto más largo. Y por ahí se te cruzan los cables, ya sabes. Directo. A ver, ¿cómo estamos? Claro, ¿no? ¿Qué es un grupo de recursos? Pues una colección de recursos relacionados que se administran juntos. O sea, una agrupación de recursos, pues no hay nada más que eso. El que estaba quinto pasó a cuarto. Claro, ¿no? Les dije varias veces que un recurso solamente puede pertenecer a un grupo de recursos. No puede pertenecer a más de un grupo de recursos a la vez. Por lo tanto, es falso, pues, ¿no? Entonces ya saben, ustedes para crear una nueva suscripción simplemente colocan subscriptions o suscripciones. En este caso, esta me sale en español. Le voy a dar aquí en suscripciones, clic. Te salen las suscripciones. Yo tengo esta, Azure Subscription 1, pero puedo darle en agregar. Entonces aquí creo mi suscripción. Entonces, acá puedo colocar, por ejemplo, suscripción y un bajo taller, digamos. Vamos a poner este nombre de suscripción. Suscripción taller. Acá te dice a qué cuenta de facturación va a pertenecer, ¿sí? Coloco en este caso esta cuenta de facturación, la que sale por defecto nada más, ¿eh? La que sale por defecto, ¿ya? Y acá sale el plan. Microsoft Azure Plan, ustedes pueden elegir el tipo del plan, vamos a dejarlo en este caso por defecto, como sale. Vamos a darle en siguiente. En configuración avanzada te indica, pues no, a qué grupo de administración va a pertenecer. Ya saben que es el nivel superior, grupo de administración. Ustedes pueden crear un grupo de administración. En este caso yo lo voy a dejar el que viene por defecto, que es el nodo raíz. Y este es el correo del propietario, es decir, la cuenta que se utiliza para poder mandar el tema de los detalles, suscripciones y demás. Entonces, aquí voy a decir recursos ADC. En siguiente, que es el presupuesto, yo puedo colocarle un nombre del presupuesto para luego darle seguimiento. Y aquí puedo colocarle el monto, $500, por ejemplo. Y el nombre, vamos a ponerle, por ejemplo, budget taller. Sí, este es mi presupuesto. Y acá te dice, envía una alerta cuando llegues, por ejemplo, al 90% de la cantidad de la alerta superada. O sea, en lugar de 500, cuando estén 400, me va a enviar una alerta. Siguiente, etiquetas. Es simplemente para poder identificar de manera correcta entre un conjunto de suscripciones a esa suscripción específica si es que yo lo deseo. Y acá puedo darle en siguiente. Acá me indica los detalles de la suscripción y simplemente le doy aquí, por ejemplo, en crear. Entonces, con esto se va a crear la suscripción. Hay que recordar que la suscripción, como les dije, se crea para poder colocar dentro de los recursos y poder saber cuánto es el costo general de los recursos. Por eso es que también me aparece un budget dentro del tema de la suscripción. Entonces, yo aquí puedo ir a la suscripción o simplemente lo actualizo. Pues no actualizo esta parte de acá, ¿ya? Actualizo la página y aquí me sale, ven, suscripción taller. Ahora, ya saben que dentro de una suscripción yo debo crear un grupo de recursos. Entonces, yo voy a crear acá un grupo de recursos. Resource. Ahí está, grupo de recursos, acá aparece, un grupo de recursos. Entonces yo voy a crear un grupo de recursos para administrar los recursos. En este caso tengo ADDC Web. Yo puedo crear un nuevo grupo de recursos y aquí coloco, por ejemplo, ese grupo de recursos, este de acá que voy a crear, ¿en qué suscripción va a estar? Pues en la que acabo de crear, ¿sí o no? Entonces acá coloco suscripción taller. El nombre del grupo de recursos, vamos a colocarle resource group guión taller, supongamos. Así nada más, taller. Entonces, ahí ustedes pueden colocar el nombre del grupo de recursos. Y como les dije, la región, ustedes colocan este grupo de recursos en una región. Por ejemplo, aquí. Ahora, que ustedes coloquen los grupos de recursos en esta región no significa que todos los recursos se van a quedar siempre en esta región. No, ustedes pueden colocar recursos de otras regiones, ¿ya? Aquí tenemos las etiquetas que ya saben que no es nada más que para identificar este grupo de recursos entre todos los grupos de recursos. E igualmente el tema de revisar y crear, que solamente te muestra qué es lo que estás configurando. Entonces le das en crear y con esto creas un grupo de recursos. Ahora, quiero que entiendan algo. Si ustedes crean una suscripción y crean un grupo de recursos, esto no tiene ningún costo. Que ustedes creen una suscripción, un grupo de recursos, no es nada más que una estructura de administración lógica. Esto no te consume nada, ni un centavo. Así que ustedes pueden crear las suscripciones y grupos de recursos que requieran. No te cuesta absolutamente nada. Lo que te cuesta es la implementación de los servicios, es decir, crear un recurso como tal. Yo estoy aquí de inicio nuevamente. En la parte superior, yo puedo crear diferentes tipos de recursos. Puedo buscarlo. Por ejemplo, si yo coloco virtual, puedo encontrar la opción de virtual machine. O vamos a poner en español ya, máquinas virtuales. ¿Ven?
Entonces, esta de máquinas virtuales hace referencia a servidores, pues, ¿no? Entonces voy a dar en máquinas virtuales y aquí yo puedo crear una máquina virtual, ¿sí? Máquina virtual. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una máquina virtual de Azure y una máquina virtual con configuración preestablecida, es decir, que ya está todo configurado, listo para usar. Igualmente, si ustedes, por ejemplo, necesitan, supongamos, quieren un servidor, pero que tenga todo configurado ya con SQL Server 2019 instalado, con la edición estándar para poder generar data marts o data warehouse, que tenga ya integration service, o sea, todo listo, y pagarlo de manera mensual, en lugar de tener tu servidor y aparte pagar tu licencia, sino que ya te venga todo como un paquete, también pueden colocar, por ejemplo, SQL Server, o buscarlo aquí, crear un recurso, creo que sale más rápido, crear un recurso, recuerden acá, aquí, crear un recurso, clic, y ahí te va a buscar acá. Entonces, aquí puedes colocar, por ejemplo, SQL Server. Entonces colocas SQL Server y aquí te va a salir una lista. Entonces aquí pueden ver que te va a crear, por ejemplo, SQL Server 2022 en Windows Server 2022 o SQL Server 2019 en Windows Server 2019. ¿A qué hace referencia esto? A que ya te tiene un servidor configurado con SQL Server 2019 y tú lo que pagas lo que haces es pagar mensualmente por todo este recurso con todos estos servicios que tiene, o sea, con todo lo que vende la licencia y demás, pero pagas mensual. No es que tú compras un servidor y aparte le instalas tu licencia. No, si tú no tienes licencia y te gustaría tener ya un servidor con SQL Server, directamente creas este recurso. Y aquí te sale, pues, ¿no? SQL Server Enterprise, SQL Server Standard, SQL Server Web, SQL Server Standard o Windows Server 2019 Database Engine Only y demás. Entonces, si ustedes quieren generar, por ejemplo, un Data Mart, un Data Warehouse, podrían utilizar SQL Server 2019, el Standard Edition en Windows Server 2019. Entonces, esta es la idea. Esta es la mejor opción cuando ustedes quieren trabajar, por ejemplo, con bases de datos, en este caso como SQL Server, donde ustedes quieran configurar el tema de tener varias bases de datos, quieran colocar más cosas, porque aquí no solamente vas a colocar la base de datos, podrías colocar, por ejemplo, Python, instalar más cosas, pues, ¿no? En este caso, esta es la mejor opción, porque ya todo viene todo configurado y es un costo mensual. En cambio, si ustedes quieren crear todo desde cero, si quieren crear todo desde cero, deben crear lo que son máquinas virtuales. Entonces, ustedes crean su máquina virtual, ya saben, aquí escriben máquina virtual, tiene este icono, y ahí crean su máquina virtual. Sí, máquina virtual en Azure. Entonces, cuando ustedes crean su máquina virtual en Azure, ustedes van a colocar la suscripción en la cual van a crear esa máquina virtual. Por ejemplo, suscripción taller. ¿En qué grupo de recursos? Ah, pues creamos un grupo de recursos que es RG Taller. Entonces le coloco en RG Taller. Nombre de la máquina virtual. Virtual Machine, guión, que según esto, la regla dice que es Virtual Machine, guión. Vamos a colocarle que es para la web ADDC, porque se va a usar como un servidor para el tema de web. Este vamos a colocarle directamente, no desarrollo, sino directamente la región. Entonces, la región en la cual voy a crear es en esta. Entonces, coloco así. ¿Ya? Ahí está, le coloco igualito. Esta es la región, se encuentra aquí le coloco. Guión 001. Entonces, esta sería finalmente el nombre de nuestra máquina virtual. Esta va a ser la región donde se va a crear. Y aquí en zonas de disponibilidad, lo que te indica es, ¿qué pasa si, por ejemplo, el servidor o esta máquina virtual se cae? Va a tener, por ejemplo, redundancia, va a tener algún lugar donde pueda tener un reemplazo en caso de se caiga. Pues aquí tenemos los diferentes tipos: zona de disponibilidad, conjunto escalar de máquinas virtuales o conjunto de disponibilidad. Tenemos estos tipos, ¿ya? Cada uno tiene sus características. En este caso, si yo utilizo cualquiera de estas, va a tener un costo adicional. Si yo no quiero tener redundancia, o sea, no quiero tener otra máquina virtual por ahí que me genere como una réplica, una copia, yo le coloco, no se requiere redundancia de la infraestructura. Pero si hay un problema con el servidor y no lo puede restaurar, se pierde todo, pues, ¿no? Ese es el detalle de no tener redundancia. En este caso, como es prueba, le vamos a colocar no se requiere redundancia. Ahora, aquí también tenemos, por ejemplo, cuál va a ser la configuración de este servidor. En este servidor, yo puedo decir, ¿sabes qué? Quiero que sea Ubuntu o quiero que sea Windows Server. Entonces, aquí ustedes colocan el tema del servidor. ¿Ya? Si quiero que sea Windows Server, coloco Windows Server, por ejemplo, 2019, Data Center, y ahí aparece. Y aquí abajito ustedes pueden colocar las características de ese servidor, como por ejemplo, los DTUs o el estándar de D2S, ¿sí? Que tiene 2 CPUs o 2 virtual CPUs con 8 GB de memoria y tiene un costo mensual de $137.24. Entonces, cada uno de estos son características
que aquí ustedes pueden ver, pues no dan ver todos los tamaños, puedes ver las características de cada uno. Aquí pueden colocar, por ejemplo, la cuenta de usuario, o sea, la cuenta administrador, pues, ¿no? Entonces yo coloco, por ejemplo, ADDC, puedo colocar la contraseña. Aquí me dice que debo colocar una contraseña fuerte, así que puedo colocar esta de aquí, así. Entonces, de esta manera es como configuramos finalmente el tema del servidor, ¿sí? Entonces, acá te dice puertos públicos de entrada, puertos de entrada públicos, o sea, para que se pueda acceder a través de Internet, ¿sí? Yo puedo colocar puertos seleccionados y puedo indicar los tipos de puertos, la forma en la cual voy a acceder. Puedo colocar, por ejemplo, SSH y RD2, o solamente SSH si quiero nada más, ¿ok? Entonces, aquí ustedes se van a dar cuenta que el tema de cómo configurar un servidor, una máquina virtual, pues no es tan complejo realmente en la configuración. E incluso, miren, aquí te sale datos básicos, pero en discos tú puedes indicar cuánto es el almacenamiento. Por ejemplo, valor predeterminado del sistema operativo, o sea, de los discos del sistema operativo. Aquí, tipo de disco del sistema operativo, administración de claves. En el tamaño del disco, ustedes pueden colocar, por ejemplo, si quieren 1 TB de disco de almacenamiento, si quieren, por ejemplo, 512 gigas, 256 gigas, y acá pueden colocar el tipo de disco, disco sólido, que está justo SSD estándar o un HDD estándar. Ustedes pueden colocar aquí el tipo de disco. ¿De qué va a depender? Pues va a depender de para qué quieran el servidor. Si quieren para procesamiento de datos, por lo general se utiliza el SSD, el disco sólido, pues no. O sea, con el estándar es más que suficiente, porque no van a trabajar con grandes volúmenes de datos, ahí está. Pero si solamente es para cosas pequeñitas, pues podrían utilizar el estándar HDD estándar. Y así ustedes van configurando los detalles, también las redes, porque se necesita tener una red virtual. Entonces, por defecto te crea una red virtual, pero si no quieres, tú puedes crear tu propia red virtual. Aquí también puedes agregar balanceadores de carga y todo lo demás. Y pues así ustedes van a ver que las configuraciones de estas secciones para poder crear una máquina virtual siempre se va a manejar de esta manera. Todas estas cositas, obviamente, de las configuraciones de disco, redes, cuándo debo usar uno u otro, ¿sí? Es tema que, pues ahí sí va a tener que ser un poco más complejo el tema. Ya, ahí sí voy a tener que explicarle muchas más cosas. Eso lo vemos en el curso, pues, ¿no? De Cloud Computing. Ahí sí se va a explicar. Como le dije, ese curso va a ser más práctico que teórico. Entonces, así como es nuestro el día de hoy, vamos a tener solamente pequeñas diapositivas específicas para que ustedes entiendan los conceptos. Y de ahí directamente vamos a pasar a la parte práctica. Entonces, ahí es que dicen los detalles de la configuración, que ustedes pueden crear su máquina virtual. Miren aquí, creo mi máquina virtual, lo voy a crear nada más, y comienza aquí el proceso de implementación. O sea, implementación significa que se están asignando, pues no, esos recursos, ese recurso se está asignando a tu grupo de recursos y más específicamente a tu suscripción. Este proceso puede demorar un par de minutos. ¿Cuánto es el costo mensual? Recuerden, $152. Este es el costo mensual que tiene. Entonces, así como finalmente creamos esta máquina virtual. Vamos a ir aquí en inicio, porque después que terminemos esto, nosotros podemos ir a un grupo de recursos, o sea, una vez que se implemente, nosotros podemos ir a un grupo de recursos, así, a un grupo de recursos, y dentro de este grupo de recursos RG Taller le doy clic, ahí dentro voy a ver los recursos que aparecen o que tiene asignado. En este caso todavía no se terminó de crear, está en creación, por eso no aparece acá. Pero una vez que se haya creado esa máquina virtual, aquí va a aparecer. Otra cosa más que ustedes deberían crear o que ustedes deberían conocer son los storage account o las cuentas de almacenamiento. Esta que llamamos cuenta de almacenamiento, ¿para qué sirve? Sirve para que tú puedas guardar documentos ahí, documentos, videos, archivos TXT, o sea, cualquier tipo de documento en general. Entonces, para eso sirve la cuenta de almacenamiento. Esto lo van a usar en Azure, Azure Machine Learning. El miércoles lo van a usar ahí. Estas son las cuentas de almacenamiento. Hagan clic aquí y pueden crear su propia cuenta de almacenamiento. Le dan en crear, ahí está, y pueden crear su cuenta de almacenamiento. Entonces, aquí, por ejemplo, ustedes pueden colocar que se cree en suscripción taller, que se cree en RG taller. Aquí se acaba de crear el recurso, se encuentra, ahí está, después lo vamos a ver. Y pueden colocar el nombre, pues no. Si es un storage account, pueden colocar ST storage account, STA creo que era. STA guión y colocan, por ejemplo, web ADDC guión la región, así, guión 001. Ya está. ¿Qué dice? Debe tener minúsculas y mayúsculas. El campo solo puede contener letras minúsculas y mayúsculas y el número. Ah, ya. Bueno, acá le quitamos esta cosa acá. Parece que acá ya se ha cambiado. Entonces, acá ya no puede ser estándar así. Listo. Entonces, este sería el nombre, por ejemplo. Entonces, aquí te dice, por ejemplo, servicio principal. ¿Para qué vas a usar esta cuenta de almacenamiento? ¿Cuál va a ser el fin?
El fin va a ser que tú almacenes directamente archivos como imágenes, videos, archivos de texto plano como CSV, TXT, así. Entonces usas Azure Blob Storage. O en general, si quieres para trabajar con Big Data, Azure Data Lake Storage Gen 2. Vamos a colocar Azure Blob Storage. Azure Files es como un servidor de archivos, que quiere decir que varios usuarios van a poder acceder y manejar una red virtual donde van a poder acceder los usuarios a esos archivos. Entonces, en este caso, Azure Files es diferente. Azure Blob Storage es para almacenar archivos directamente, que vamos a usarlos desde otros servicios. Entonces vamos a colocar Azure Blob Storage. Ahora, aquí te dice el nivel de rendimiento, estándar o premium. Pues ya saben, ¿no? Si es estándar, pues es usualmente para procesos que son pequeños, que no van a consumir muchos recursos. Y si es premium, pues ahí sí, ¿no? Obviamente si es que consumen muchos recursos. Ahora, ustedes se dan cuenta que hay dos tipos, Azure Blob Storage y Azure Data Lake Storage Gen 2. ¿Cuál es la diferencia? El Azure Blob Storage es usualmente para procesos que no están asociados, por ejemplo, a Machine Learning, a inteligencia artificial, que no se utilizan para procesamiento de datos en general, sino simplemente para almacenamiento de datos. O por ahí, si hago procesamiento, pues es procesamiento de datos pequeños. O sea, yo no voy a meter, por ejemplo, 10 gigas, un archivo de 10 gigas acá, pues. Voy a meter un archivo de 5 megas, 10 megas, o sea, no hay problema ahí. Archivos pequeños. Entonces, ahí el Azure Blob Storage está bien. Pero si yo quiero trabajar con Big Data, quiero realizar análisis de Machine Learning, quiero usarlo como repositorio para poder trabajar con Databricks o como origen o como fuente de datos para Azure Data Factory, pues ahí utilizo Azure Data Lake Storage Gen 2. ¿Y cómo habilito? Porque por defecto, cuando selecciono esta opción, sale Azure Blob Storage. ¿Cómo habilito para que aparezca el Azure Data Lake Storage Gen 2? Que ya es diferente el almacenamiento, pues, ¿no? Es en formato Data Lake. Entonces, para eso, voy aquí en las secciones de avanzadas y voy a activar lo que se llama el espacio de nombres jerárquicos. Al activar esta opción, yo estoy indicándole a esta cuenta de almacenamiento que utilice el formato de almacenamiento de Azure Data Lake Storage Gen 2, que está creado específicamente para trabajos de gran volumen de datos o más específicamente para el tema de Big Data o análisis de datos. Esto es en general lo que ustedes deben saber de las cuentas de almacenamiento. Ya las redes y demás, pues son temas adicionales, ¿ya? Siempre son estos dos, datos básicos y avanzados, nada más. Ahora, algún detalle, si ustedes crean su cuenta de almacenamiento habilitada con esta opción de espacios de nombre jerárquico, después ustedes no le pueden deshabilitar, no se puede, ¿ya? Ustedes cuando crean su cuenta sin esta opción, sin esto, después sí lo pueden habilitar, sí, pero una vez que se habilita, ya no se puede deshabilitar. Simplemente le dan en revisar y crear y se crea la cuenta de almacenamiento. Ahora, ¿qué pasa? Como vimos hace un ratito, ¿no? Yo tengo mi grupo de recursos y en este grupo de recursos tengo acá mi grupo de recursos que creé. Aquí dentro se han creado todos estos servicios. Yo creé solamente la máquina virtual, que es esta, pero la máquina virtual internamente me pidió que cree una red virtual. Y, podemos acá, una red virtual. Entonces, junto con la máquina virtual hay más servicios asociados. Si yo quiero eliminar, en este caso, los servicios, yo puedo seleccionar aquí todos, pues, ¿no? O incluso puedo ingresar aquí, máquina virtual, y aquí puedo ver el recurso. Y puedo ir eliminando, ¿no? Eliminar uno por uno, ¿sí? Puedo eliminar así, uno por uno, y acá quitar los recursos y servicios y demás. Entonces, así es como finalmente ustedes podrían quitar recursos. Ahora, si ustedes quieren eliminar, que en este caso parece que creé un grupo de recursos específicos, porque si yo creo un grupo de recursos, pues yo puedo eliminar todos los recursos en conjunto. No necesariamente lo voy a hacer uno por uno. Se puede hacer, pero eso obviamente va a tomar más tiempo. Entonces, yo puedo eliminar directamente todos los recursos aquí, miren. Selecciono todos los recursos, tres puntitos y le doy en eliminar. Y si quiero eliminar, digamos, solamente algunos, esta sería una opción, eliminar. Solamente elimina los recursos seleccionados. Si quiero eliminar todos los recursos de ese grupo de recursos, elimino el grupo de recursos. Entonces yo voy a seleccionar todos y primero voy a darle aquí, ¿no? Eliminar para que vean. Y aquí te sale todos los recursos que voy a eliminar. Le digo aplicar y le digo acá eliminar. Entonces cada vez que ustedes creen un recurso en Azure, como están probando, lo recomendable es que ustedes lo creen para que vean que se está creando en este momento y luego lo eliminen, ¿ya? Si ustedes lo crean y lo eliminan de manera inmediata, una hora después, media hora después de que hayan probado sus pruebas,
no les va a costar casi nada, pues le va a costar $0.001, o sea, nada prácticamente. Al final de sus pruebas de todo el mes, ¿cuánto les saldrá? Pues $1 el costo. Costo si han hecho varias pruebas, un montón de pruebas, $1, $2. O sea, ¿por qué prueba nada más? Entonces siempre saben que una vez que creen sus recursos, van a ir al grupo de recursos o al recurso específico y lo van a eliminar. Entonces aquí va a empezar el proceso de eliminación. Y ven, se va eliminando. Y cuando se eliminen todos los recursos, este grupo de recursos va a quedar vacío. Y pues no te va a costar nada tener el grupo de recursos ahí. Ya, no cuesta nada adicional. Es directo nomás. Entonces hay que esperar. Ahora, una vez que salga aquí, recuerden que hay que validar nuevamente eso. Porque a veces, por alguna razón, un recurso se queda activo. Entonces tenemos que estar actualizando esto. Y hasta que no veamos que no aparezca ninguno, ven, acá habían 5, ahora hay 4. Entonces vamos a seguir avanzando, actualizando hasta que no quede ninguno, ¿ya? Entonces así es como ustedes deben eliminar los recursos. Acá tengo otros recursos. Yo, por ejemplo, en este otro grupo de recursos tengo esto que es para lo que es ADDC, para la base de datos que les dije. Aquí se puede ver, ¿ven? Y si ustedes quieren ver el costo, pueden verlo aquí, mire. En ADDC Web, aquí, en este grupo de recursos yo puedo ver la administración de costos. Aquí están los presupuestos y el análisis de costos. Pues aquí te muestra el análisis de costo de cuánto estaba costando esos recursos en un periodo determinado. Miren, aquí está, ¿ven? Entonces, este es el costo. Así. Entonces, yo le he puesto un presupuesto de $70 al mes. No sé por qué le puse así. Pero, ¿cuánto es la previsión? Miren, la previsión es que en general en el mes se gaste, ¿cuánto? Se gaste $5. ¿Cuánto es el costo real que hasta este momento se está gastando? $2.57. O sea, hasta el día de hoy, el acumulado es de 2.57. Pero mi costo, yo le he puesto en presupuesto 70, que si yo paso de $70, me manda una notificación automáticamente. ¿Y cuánto es lo que se pronostica? Entonces yo ya sé cuánto es que voy a gastar por este recurso. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ustedes pueden ver aquí en análisis de costo. Aquí en presupuestos ustedes pueden crear sus alertas y demás. Pues no, o sea, ¿cuánto es lo que quiero gastar? ¿Cuánto es lo máximo? Que me envíe una notificación, una alerta. Esto es lo que sucede, ¿ya? No solamente lo pueden ver a nivel de grupo de recursos, sino si es que se van aquí acá en la parte superior, pueden verlo de manera general. Aquí, en la opción que dice, ¿dónde está? Sí, parece que ya solamente es este. Aquí, administración de costos más facturación. Le dan clic acá y ahí también pueden verlo. Entonces ya es una pantalla un poco más grande, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden ver el análisis de costo. ¿Ven? Ahí está. Y aquí te dice en el ámbito y aquí te muestra el ámbito, ¿eh? Y aquí pueden ir bajando. Grupo de administración raíz y pueden ver por suscripción 1, suscripción 2 e ir viendo también por recursos específicos. Aquí sale grupo de recursos. Seleccionar y ya se filtra solamente para eso. Que es lo mismo en general. Entonces, como se dan cuenta, yo creo los grupos de recursos, suscripciones y en este caso los ámbitos y todo lo demás para poder filtrar de manera correcta y ver de manera más sencilla los costos asociados a esos recursos que estoy implementando. Azure es sencillo, no es complicado. Más me voy a eliminar esto, no sé que no se eliminó ya, acá. A ver si se queda pegado eso, no sé por qué. Esto a veces se demora un poquito, ¿ya? Así que no se olviden que puede ser que se demore un poco. Siempre validen, ¿ah? Que esto a veces se queda pegado así y no se elimina. Entonces, Azure es realmente sencillo de aprender en tema de implementación, en tema de manejar, o sea, cómo funciona la interfaz. Es bastante intuitivo, es muy, muy intuitivo. Y la forma en la cual se crean los recursos también. Pero lo mejor es que ustedes aprendan con casos prácticos, pues, ¿no? Eso es lo mejor. Sobre todo si es que ustedes se van para Data Engineer, lo que te piden usualmente es que conozcas arquitectura, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cómo es que yo conecto dos máquinas virtuales? ¿Cómo se genera, cómo se crea una red virtual que conecta dos máquinas virtuales dentro de Azure? O si es que quiero conectar una red virtual a una red local, ¿qué tengo que usar? ¿Tengo que usar un gateway o un gateway virtual? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, esas cositas son cositas ya un poquito más avanzadas y son cositas, pues, ¿no? Que vemos en el curso. Obviamente ahí se ve con ejemplos más que todo, ¿ya? Con un caso. Porque esto de acá, como les dije, es la parte teórica y de ahí vamos al caso directo. Dime nomás. Pero un segundo, antes que me digas algo, no se olviden de eliminar sus recursos, ¿ah? Ya ven, ya no hay nada. Ahora sí, ya hay ingreso de RG Taller y ahora sí se eliminó. Entonces, como ya no hay nada, pues ya no necesito eliminar este grupo de recursos. Pero si quiero, también lo elimino, pues, ¿no? Si quiero, clic acá y eliminar grupo de recursos. Entonces, porque finalmente no me va a costar nada adicional, ¿ah? Ya, ahora sí, dime nomás.
Lo consulta. A ver, voy a activar el audio, no sé si está activo. Ah, sí, cierto, su pregunta, solo así, muchachos, ¿ah? Empezamos con Numan y los que quieran preguntar de ahí, alza la mano nomás. Dime, hermano. Tres preguntitas. La primera, digamos, por ejemplo, si yo lo que quisiera es, digamos, tener una serie de archivos de texto y consumirlos, ¿cuál sería el mejor escenario? Una cuenta de almacenamiento. Word storage. Un Word storage. Ajá. Sí, aquí. Ah, ¿Era aquí? pero no necesito entonces, digamos, no necesito crear una máquina virtual para eso. Simplemente agrego al grupo ese recurso y punto. Sí, así es. Simplemente creas tu cuenta de almacenamiento y dentro de la cuenta de almacenamiento indicas que vas a crear una cuenta de almacenamiento de tipo storage account. Así como lo vemos, ¿no? Creamos acá, Ajá. crear, y aquí creas el tipo de storage account. O sea, acá colocas todo y storage account. Igual si fuera que quisiera solo SQL, también solo SQL, ajá. Azure, o sea, si quieres solamente SQL, tú puedes colocar el servicio de Azure SQL y conociendo un poquito más, pues puedes indicar el tipo porque hay diferentes tipos de Azure SQL. Hay SQL Database, o sea, base de datos única, que es el que utilizo yo porque solamente quiero para almacenar datos nada más. El de instancia administrada, que es cuando yo ya compro una instancia y puedo tener varias bases de datos. Y el otro que es una máquina virtual, un servidor con Azure SQL ya incorporado, o sea, con SQL incorporado.